soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Además, me parece que hay que estar muy atento a quienes están más solos, a quienes están enfermos, a quienes están más lejos, y que no es una fiesta solamente para pasarla bien. Auspician este programa. En Morón creemos que el futuro está en nuestros corazones, en cómo nos movemos, nos relacionamos, nos sentimos y nos ayudamos. Por eso, hoy Morón crece. Creamos un nuevo hospital municipal, con tecnología de avanzada, confort y profesionales calificados al servicio de tu salud. Construimos la Plaza de la Cultura, un lugar de encuentro para divertirte y compartir con los tuyos. Y agrandamos el centro de Morón, con más espacios verdes, comercios y un complejo de viviendas y oficinas. Un emprendimiento que renovará la fisonomía de la ciudad. Tenemos el corazón puesto en tu futuro. Morón, corazón del oeste. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164. Y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con ustedes Soplar sobre la herida. Y estamos haciendo soplar sobre la herida en tiempos de Navidad. Volvemos a celebrar el nacimiento de Jesús, que viene a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros hogares. En nuestros hogares seguramente tenemos un pesebre, y ese pesebre simboliza el otro pesebre, el que tenemos en nuestro corazón para recibir a Jesús. Estoy como siempre con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, esperando la Navidad. La Navidad, que siempre es un acontecimiento familiar, que siempre es un acontecimiento que nos lleva a encontrarnos con cosas de la niñez, con cosas a veces viejas. La Navidad que a veces nos agarra en un año en el que por ahí en algunas familias ya falta alguien que antes estaba y ya no está, y entonces la Navidad es también triste. En otras ocasiones la Navidad nos puede agarrar medio peleados, y entonces es ocasión de reconciliarnos y de volver a restablecer vínculos. En fin, cada Navidad es distinta y cada Navidad es nueva. Este año que nace Jesús, en este momento de nuestra vida, en esta situación que estamos viviendo, con esta salud, con estos problemas, con este país, nace Jesús. Diría que tiene que renacer Jesús. Y coincidentemente, hablando con personas de distintas edades y en distintas situaciones familiares y demás, encuentro con que ya hay una necesidad bastante grande de no, lo voy a decir, pero no es exactamente, pero de no caretear más. Ajá, a ver, en el sentido de la necesidad de compartir la Navidad con la gente que uno ama, con la gente que uno comparte la vida de todo el año. Algunas amigas tienen unas familias muy grandes y tienen chicos, tienen nietos, pero con suegros, hermanos de los yernos o de las nueras, y entonces realmente se hace una cantidad de gente tan importante. Uno no puede estar con nadie, porque lo cierto es eso, cuando hay fiestas o cosas, uno sentadito charlando tranquilo no puede estar. Pero justamente en estas amigas mías que tienen mi edad, pero después hablando con mi hija menor, que es chica, y con gente de diferentes generaciones, digamos, necesitan estar
como relajados, sin tener que atender, más que estar con otros, compartir el pan, compartir la comida, pero con la gente con la que se comparte la vida todo el año. Y no estas multitudes que uno aprecia, no es que no quiera, pero es como que obliga a no concentrarse en la familia y en lo importante. En concreto, la necesidad de hacer, de por lo menos de que estas fiestas sean un poco más íntimas, diría. Estoy de acuerdo, pero sí. ¿Se puede agregar algo? ¿Cómo no? Además, me parece que hay que estar muy atento a quienes están más solos, a quienes están enfermos, a quienes están más lejos, y que no es una fiesta solamente para pasarla bien, es una fiesta para estar cerca de todos y para que haya ese espíritu de Navidad. Es muy importante que vaya acompañado de la preocupación por el que no tiene con quién estar y de la reconciliación. Es cierto que a veces hay gente que nos cuesta más que otra, pero la Navidad es una ocasión también para que esa gente con la que nos cuesta un poco, no digo la fiesta propiamente, que a lo mejor cada uno la organiza como quiere, sí, pero no habría que dejar pasar la Navidad con todas esas, no son peleas, cosas que se acumulan en el corazón. Y no es caretear, decir, bueno, es Navidad y lo voy a llamar por teléfono y acabemos con esto. Por eso necesito una actitud de entrega, si querés. Claro. Eso necesita una actitud muy positiva, muy de buscar. Es que es el momento para tener esas actitudes y para buscar la manera de poder celebrar la Navidad. ¿Qué quiere decir si no todo lo que hablamos de la paz? Sí, puede referirse a la paz en el mundo, todo eso, que está bien. Además hay que pedir por todo eso. Pero lo importante es que esté en paz nuestro corazón. Y lo que más nos quita la paz del corazón es cuando no estamos en paz con determinadas personas o con todas. Y a mí me parece que a veces nos equivocamos con el tema de caretear, entonces yo no lo voy a llamar a fulano porque no me lo banco. Pero entiendo lo que querés decir, pero digo, ahí, no lo que decís vos, pero hay otra gente que dice, me junto nada más que con los que me llevo bien. Sí y no, me junto con los que me llevo bien, pero es una ocasión para ir un poquito más allá, justamente. Precisamente porque es Navidad, porque se acaba el año, por un montón de cosas. La Navidad es también, para que sea paz de verdad, tiene un condimento de reconciliación, ¿no? Pero entonces estamos volviendo a lo que hablábamos, creo, en el programa anterior, de que eso necesita un trabajo previo. Claro. No y la inmediatez del encuentro de la Nochebuena. No te digo que lo tenés que hacer mientras abrís la sidra, pero un trabajo previo sí que interior. Tenés que llegar a esa noche habiendo hecho ese caminito, sí. Y aunque es distinto abrir la sidra con la gente de tu familia, habiéndote reconciliado con otras personas que no están en ese momento ahí, pero que vos te tomaste el trabajo de llamarlas por teléfono o acercarte o tener algún gesto, no es lo mismo el corazón de uno. Y uno se llena del espíritu de la Navidad y se llena de la paz que proclamamos en Navidad cuando es una paz verdadera del corazón. Y la paz verdadera del corazón brota fundamentalmente de un corazón reconciliado. Reconciliado con Dios, reconciliado con las personas con las que nos cuesta por algún motivo, reconciliado también con uno mismo. Otra de las cosas que uno tiene que hacer es perdonarse o pedir perdón por determinadas cuestiones que uno sabe que está en deuda. Y entonces la Navidad se llena de toda esa paz y esa alegría verdaderas, que no son caretear, sino que son de todo corazón una paz auténtica.
Soplar sobre la herida. Leo un parrafito de lo que escribió José Luis Descalzo. Si yo tuviera que elegir uno solo entre los recuerdos de la ciudad de Belén que he tenido la fortuna de visitar 2 veces, sé que me quedaría sin vacilar con el de aquella puertecita de entrada a la Basílica de la Natividad, aquella puerta de solo 1,20 m de altura, por la que solo los niños podían entrar sin agacharse. Recuerdo que a mi lado el guía franciscano explicaba que esa entrada se hizo así en la Edad Media para evitar que los genízaros pudieran penetrar en el templo a caballo, aterrando y descabezando a los fieles en oración. Pero yo no lo oía. Estaba descubriendo en mi interior otra razón más alta, que a Dios solo se puede llegar de 2 maneras, o siendo un niño, o agachándose mucho. Esto escribió José Luis Descalzo hace 40 años, dijiste. Y debe tener más o menos ese tiempo. Los textos de José Luis son siempre muy buenos. Y esto además tiene la ventaja de una imagen muy clara. Si uno busca en internet las fotos de esa puerta, son impactantes. Es una iglesia inmensa con una puertita de 1,20 m de altura. Y sigue siendo el lugar por el cual se entra a la Basílica de la Natividad en Belén. Sí, sí. Y el origen de eso es ese, justamente, el que no pudieran entrar a caballo. Pero él lo ve dándole esa significación, que es tan auténtica y es tan verdadera. La Navidad es cosa de chicos, en el mejor sentido de la palabra. Los chicos, o los que se agachan un poquito para ser como chicos, son los que realmente disfrutan la Navidad. Claro. Hay que descubrir la inocencia que uno tiene todavía. Uh-huh.
¿Por qué todo tiene que ser tétrico? ¿Por qué todo tiene que ser equívoco a veces cuando uno se pone grande, cuando uno crece? Hay momentos, sobre todo, y la experiencia, creo yo, la ubico en ese lugar, cuando uno está muy, muy triste o está muy tensionado, esos días en que el mundo se vino abajo por demasiadas cosas. Entonces, a uno le gustaría estar abrazado con alguien. Y cuando vos hablabas de eso, o cuando leíamos esto de Descalzo, yo me pienso cuando uno está en los brazos de la madre, de uno, cuando uno es chico, se encoge, se hace chico, para que lo puedan alzar, para que lo puedan... Y cuando abraza uno también se achica abrazando, se encoge, no está con los brazos así, se hace así, ese es el abrazo, ¿no? Y esto de chiquito y de agacharse, me da esa sensación, ¿no? De necesidad de hacerse más pequeño de alguna manera, ¿no? Sí, sobre todo, creo que también la imagen de la puerta y la explicación del caballo tiene su riqueza, porque hay que bajarse del caballo. No, hay que bajarse del caballo y agacharse. En este mundo tan prepotente y tan que tenés que estar siempre por encima de los demás y que cuando te agachás te pasan por arriba, tenemos un entrenamiento extraordinario en esa prepotencia y en estar siempre en pelea. Y la Navidad nos obliga a desarmarnos, a bajarnos del caballo, a hacernos como niños. Y el pesebre, porque la Navidad es el pesebre, es algo que entienden los chicos o los que estamos dispuestos a jugar un ratito con la vaca, el buey, el niño, Jesús, María, dejarnos conmover por esas imágenes y saber que estamos recordando un hecho histórico. Eso no es un mito, no es que hablamos en el pesebre representamos algo que hubiera sido lindo que pasara. No es una leyenda, es un dato de la historia. Y esa mañana del nacimiento de Jesús cambió la historia de la humanidad. Así como hoy nosotros vemos muy claramente que hay acontecimientos que cambian la historia de la humanidad, tiran las Torres Gemelas en Nueva York y cambia la historia, cambia la geopolítica, cambia todo. Pasa tal otra cosa y cambia la historia. Bueno, ese día cambió la historia de la humanidad. Entonces, si nos acercamos al pesebre y a la pequeñez del pesebre, no solamente con una mirada inocente, sino con una mirada histórica, linda, Dios llega a nosotros haciéndose pequeño. La única manera de llegar a Él es también haciéndonos pequeños, dejando atrás todas nuestras seguridades, nuestra claridad, nuestra inteligencia, incluso nuestras buenas obras, el que somos tipos correctos, etc. Todo eso no sirve para nada. Jesús nace y nace para los que no pueden, para los pecadores, para los que nunca les salen las cosas. Y entonces es un buen momento la Navidad de sentirnos pequeños y de ser esos a los que nadie les salen las cosas. Pero es muy complicado y muy difícil aceptar que uno es pequeño y no me salen las cosas, y por qué no me salen y a fulano sí, y por qué yo siempre tengo esta desgracia, y por qué... Bueno, eso es estar arriba del caballo. ¿Por qué a mí...? Sí. Es como una cosa equilibrada lo que uno tiene que hacer, porque el estar encima del caballo me hace ponerme por encima de todos hasta que pasa lo que le pasó a San Pablo, ¿no? Se cae, lo tiran del caballo. Pero tampoco sentirnos allá tan miserables que no somos capaces de nada. En realidad, sentirnos persona y sentirnos hombres o mujeres que podemos y tenemos esta capacidad de ser más, de ser mejores también.
Estar arriba no es bueno, no es bueno. Es bueno estar a la par, creo yo, y compartir la vida con todos, sea cual sea nuestra posición también.
Soplar sobre la herida. No es natural en uno estar buscando cosas fuera de lo que es cotidiano. Tiene que mejorar lo cotidiano, pero cuando uno se está yendo en búsqueda de cosas extrañas o de cosas que están más allá de lo de uno, estoy pensando en las grandes ambiciones por ahí. Soplar sobre la herida. ¿Qué tenés para leer por ahí? Que veo que estás muy con ganas de leernos algo. Sí, porque por esto de que es muy interesante siempre lo que dice Carlos Carreto. Y entonces analiza a Carlos de Foucault en realidad, pero está hablando de por qué Jesús quiso nacer en Nazaret cuando él podía haber sido lo que quiso, lo que quería. Uh-huh. Y él nació en Nazaret. Y dice, Nazaret es la vida de un hombre, de una familia en toda la amplitud de la actividad humana. Es la manera de vivir durante 30 años, por tanto, durante el mayor tiempo, a disposición para realidades humanas destinadas a pasar por el crisol de la fe, de la esperanza y de la caridad. Pocos han resumido la santidad de las cosas comunes tan bien como Gandhi en sus escritos. Miren lo que dice el gran místico hindú. Si cuando se sumerge la mano en el barreño de agua, si cuando se atiza el fuego con el fuelle, si cuando se alinean interminables columnas de números en la mesa del contable, si cuando quemados por el sol se hunden en el fango del arrozal, si cuando se está de pie ante el horno del fundidor, no se realiza la misma vida religiosa que se realizaría si se estuviera orando en el monasterio, el mundo no se salvará jamás. Entonces me gustó esta imagen de que nosotros somos en todas las etapas de la vida, en todos los momentos de la vida. Jesús nace en Belén, vive 30 años en una familia compartiendo todas las cosas de la familia. Entonces, nuestra familia, nuestra vida es importante. Y nuestra vida también tiene que estar como planificada por esta sensación de que somos hijos de Dios. Me dio una sensación como de darle importancia a la vida cotidiana. Yo quizás cuando digo estas cosas es porque he pensado en que no es natural en uno estar buscando cosas fuera de lo que es cotidiano. Tiene que mejorar lo cotidiano, pero cuando uno se está yendo en búsqueda de cosas extrañas o de cosas que están más allá de lo de uno, estoy pensando en las grandes ambiciones por ahí, que te llevan a salirte del entorno familiar, que te llevan y traen problemas muchas veces y cuando llegan las fiestas se notan más. Cuando uno quiere escaparse de esta cotidianeidad que tiene buenas cosas y malas cosas, a veces eso nos hace sufrir mucho. Querer escapar de lo que es la vida. Lo que estás diciendo es muy importante, no solamente para el que tiene ambiciones de tipo material, sino para el ambicioso espiritual. Hay una mundanidad, que es lo que habla el Papa muchas veces, de la mundanidad espiritual. Hay una búsqueda de experiencias espirituales, de sensaciones espirituales, de conocimientos espirituales que nos sacan de la vida común. Y entonces siempre tengo que estar haciendo un retiro, siempre tengo que estar haciendo una cosa importantísima, siempre tengo que estar en la iglesia, o siempre tengo que estar en no sé dónde, porque hay como una ambición de cosas espirituales y sensaciones espirituales. Y eso no es nada cristiano.
El cristiano vive su fe en la realidad de todos los días y experimenta a Jesús y experimenta su presencia de la misma manera que Jesús experimenta la presencia de su Padre trabajando de carpintero. No hay que dejarse llevar y eso uno lo ve muchas veces en las redes sociales y en los medios de comunicación, aparecen siempre personas que hablan de la espiritualidad y de lo espiritual con ambiciones espirituales y no con ambición de ser muy pequeño y de cumplir con mucha claridad y mucha sencillez esa tarea que Dios te ha puesto en las manos. Y entonces te encontrás con personas que trabajan en la iglesia 24 horas por día, pero sus hijos están solos en casa. Y resulta que lo que Dios puso como responsabilidad es ocuparse de sus hijos. Sí, bueno, pero son un par de adolescentes insoportables. Bueno, justamente por eso tenés que estar en tu casa. No hace falta que estés acá. La realidad de la vida, la realidad del matrimonio, la realidad de los hijos, del trabajo, eso es lo que hay que llenar de espiritualidad y de ahí hay que nutrir la propia espiritualidad. Cuando uno vive siempre de retiro en retiro y de procesión en procesión, se está muchas veces escapando de la vida. Y eso va a contramano de lo que es la encarnación de Jesús y la encarnación de la palabra de Dios, que siempre apunta a llenar con el Evangelio la vida concreta, la tuya, la mía, la de cada uno, y no a irnos por las ramas. Quizás por eso cuesta a veces comprender a Francisco. Exacto. Porque Francisco habla claro, habla con palabras cotidianas y además nos pide que salgamos de los encierros seguros. Nos empuja, Francisco, la vida está en otra parte. Francisco nos empuja a vivir la vida esa que te toca vivir, llenándola de tu fe, de tu esperanza, de tu caridad. No se trata de hacer cosas extraordinarias. A alguno le tocará hacer alguna cosa extraordinaria, pero no es poco extraordinario criar un hijo, por Dios. No es poco extraordinario levantarse todas las mañanas y irse a laburar. Por Dios, ¿cómo que eso es una pavada? Eso es lo más sagrado que se puede hacer. La Navidad, el trabajo en Nazaret, 30 años de carpintero de Jesús y solamente 3 de vida pública, nos hace ver lo importante que es la vida de todos los días. Es en esa vida de todos los días que se disfruta, se vive y se aprovecha la Navidad.
soplar sobre la herida. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se hiciera un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a registrarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para registrarse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 8. Este texto de Navidad que acabamos de escuchar tiene un par de detalles que no siempre tenemos en cuenta y me gustaría hoy ponerlos de relieve. Enseguida nos vamos a la escena de José y María y el pesebre, pero es muy importante el comienzo. Se estaba haciendo un censo y era gobernador de Siria fulano. Se está ubicando el nacimiento en el tiempo y en el espacio. Es una preocupación permanente, sobre todo de Lucas, que habla en un contexto griego, en donde las personas estaban acostumbradas a todo lo que es la mitología griega. Habitualmente se hablaba de los mitos, leyendas, fábulas, con las que se explicaba el origen del mundo y los problemas de los hombres. Cuando el evangelista dice esto, es para decir esto no es un mito. Esto ocurrió cuando se estaba haciendo un censo y cuando era gobernador de Siria fulano de tal. Y además tiene un valor simbólico importante. Los censos se hacían para el emperador saber con cuántas fuerzas contaba. El censo era de personas en condiciones de pelear. El censo era para saber cuántas reservas había de armas y de alimentos. O sea que en el momento en el que el emperador de Roma está contando cuántas fuerzas tiene, nace un niño en un pesebre. Y la fuerza me parece que pasaba más por ese lado que por todo lo que estaba contando el emperador en ese momento. Hay un contraste muy clarito entre el emperador contando sus fuerzas y ese niño totalmente sin fuerzas que está naciendo en un lugar, en un pesebre, sin nadie, un par de papás muy jóvenes, teniendo una criatura, y la fuerza estaba ahí, no estaba en todas las cuentas que estaba haciendo el emperador. Sobre un caballo. Estaba sobre el caballo el emperador, exactamente. No, pensaba que María estaba embarazada cuando tuvieron que ir. Uh-huh. Y que estaban justamente hablando de lo cotidiano. Estaban cumpliendo con lo que cumplían todos los demás habitantes. Uh-huh. Obligaciones comunes de la vida de una ciudad y un pueblo. Uh-huh. Y uno dice, estaba embarazada, y si ya paría, significa que ya estaba muy embarazada. Meses, claro, porque supongo que sería un viaje largo, pero por lo menos 8º mes, son casi 9º mes de su embarazo. Uh-huh. Entonces es importante. A mí me encanta esto de situarlos en el aquí y ahora de ese pueblo, en ese momento, viviendo las vicisitudes de todo tipo que tenían, y portando en su vientre la Virgen a Dios.
Es muy conmovedor y es muy necesario recordarlo una y otra vez, porque nos habla de la importancia de cada momento de nuestra vida. Uno a veces tiende a tratar o a mirar su propia vida como una sucesión de intrascendencias, porque la vida de uno habitualmente no sale en los diarios o no sale por la televisión. Pero no es esa la comparación que hay que hacer. La comparación que hay que hacer es la vida de uno con la de Jesús, María, José, con la de todos los santos en realidad, que es una sucesión de intrascendencias, entre comillas. Me acuerdo en este momento de Santa Teresita de Lisieux, que en un momento habla de la santidad y dice que la santidad es hacer la cama con amor. La santidad es hacer las cosas cotidianas con amor. Allí es donde se va viviendo la realidad de la vida cristiana y no en otro tipo de cosas con las que a veces nos confundimos. Sí, pensaba en que en esta cotidianeidad es donde crecen las personas que ocupan después cargos importantes. Uh-huh. Pensaba en los sacerdotes de una comunidad cotidiana. Salen los sacerdotes, salen los obispos, sale el Papa, uh-huh. Salen los empresarios, los políticos, de esta comunidad de cosas cotidianas. El tema es cómo volver después a lo cotidiano cuando uno está ocupando por esas cosas de la vida y de Dios cargos importantes. Cuando ese cargo importante se convierte en la vida de uno, ahí es donde está el problema, porque uno va a volver a lo cotidiano. Y cuando no se puede adaptar nuevamente, cuando, digamos, el ser persona y el ser alguien depende de ese puesto. El asunto es siempre volver a lo cotidiano, porque nos formamos en una familia, en un pueblo, en un barrio, en una escuela, y eso somos. Por esas circunstancias de la vida ocupamos puestos, pero nacimos acá, nos formamos acá, y creo que hay que volver a esto cotidiano y seguir viviendo, porque esto es lo nuestro, lo otro son cosas extraordinarias. Lo nuestro es vivir lo cotidiano con ganas y poniendo todo, ¿no?, en esa cotidianeidad y en esas cosas comunes.
Soplar sobre la herida. Un gesto guardado en el corazón que vuelve transformado en consuelo. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Solo nos queda decirles que nos pueden encontrar, como siempre, en nuestra página www.soplarsobrelarherida.com. En Facebook, háganse amigos, que ya somos más de 1000 y pico, 1300 o 1200 y pico. Y lo otro que queda por decirles es desearles una muy, pero muy feliz Navidad. Sí, desearles muy feliz Navidad. Y nada más, que tenga una feliz Navidad, en paz. Y a invitarlos para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Hacemos Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterheld, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi. Soplar sobre la herida.